Hola amigos, bienvenidos, hola amics, benvinguts. Hoy es día 24, viernes, mañana día 25, es el día de la velada. Y básicamente el día de hoy hemos venido a hacer un poco de turismo por la ciudad. Nos han invitado a cenar a un sitio de tapas gastronómicas. Y bueno, poco más que deciros, vamos al hotel. Estamos en el Hotel Villa Olympic, en el barrio de la Marina, en Barcelona. Y bueno, vamos a la habitación porque os quiero enseñar una cosa curiosa. ¿En qué momento hemos visto una habitación con baño en la entrada? Bueno, ahora en serio, aquí tenemos el baño, aquí tenemos la ducha, la bañera y las vistas. Y lo más importante, ¡tenemos piscina! 9:10 de la noche, chicos, y ahora toca cenar en la olla. Bueno, él es Jordi, Hola, soy... es el dueño del establecimiento y esta noche va a ser nuestro anfitrión. Vamos. Adelante. Bueno, en primer lugar, a ver, porque ya lo habéis visto en el vídeo, estoy con Arnau, ¿vale? Que es el que me acompaña en las aventuras. No sé qué nos van a traer, o sea, pinta espectacular. Lo siento si soy muy cateto a la hora de comer estos platos, pero es que no los he comido en mi vida, así que a ver con qué nos sorprende. Hola chicos, como sé que es la primera vez que venís al restaurante, os hemos seleccionado unos cuantos platos que os iremos poniendo para aquí en medio y así probéis un poquito pues, la cocina que hacemos aquí en Loya. Nos acaban de sacar algo que está buenísimo. Es mousse, pero no sé de qué. ¿Me sabe? No sé si lo habéis comido. ¿Lo habéis comido alguna vez bollo preñado? ¿Cómo? Se llama así, es una comida de León. Bueno, es que claro. Ah, vale. Pensaba que era una coña. Es que tiene una textura, tío. Está buenísimo, el hummus está muy Y me bueno. recuerda muchísimo a eso, muchísimo. Bueno, os dejo por aquí un poquito de pan con tomate, torradito, pan de coca de masa madre y aceite virgen extra. Yo no soy fan del pan con tomate. Porque es así, lo siento. No me juzguéis. Pero está cojonudo. Vale, pues la primera etapa, nuestras bravas de la olla. Es un 1000 hojas de patata así pochadita. Luego la hacemos en rectángulos y la freímos con doble salsa, ¿vale? La más picantita, lo que es el tomate con la cebolla. Y bueno, a ver qué os parecen. Está que te cagas. Buah. No tiene nada que ver con una patata brava, O sea, La siguiente etapa son unos buñuelos de queso y azafrán. Aquí encima veréis que lleva un coulis de frutos rojos y una reducción de Pedro Ximénez, con una nuez tostadita encima. yo no soy muy fan de los buñuelos. Está brutal. ¿Este de qué es? Hostia. No soy fan, pero tío, no me esperaba este sabor, Es que a mí el queso me flipa, tío. Es que está muy bueno. Escúchame, no soy fan de los buñuelos, de verdad, pero está espectacular. Vale, pues pasamos un poquito a los fríos. Esto es un carpaccio de gambas con foamy y quick que también cocinamos nosotros, que lo rayamos por encima. ¿Me harías el favor de servirle un poquito de cacahuete? Sí, claro. Eso es. Venga, para adentro, campeón. Como podéis ver, desde el pan
de fibra de vidrio, un carpaccio denso. Espectacular. Muy bien, bueno, un peso pesado del restaurante. Tarta de atún rojo Baifego con aguacate y alga nori por encima. Baifego es la piscifactoría que está en la Mella de Mar, que pesca el atún en alta mar y lo lleva a sus instalaciones y allí lo alimentan y consigue una calidad de atún excelente, una grasita intrínseca que hace que le dé un sabor muy bueno. Es el atún que trabaja en todos los grandes restaurantes y bueno, a ver qué os parece y me decís. Este QR que viene en cada plato es el número de serie del atún, el cual nos vamos a comer. O sea que está guay, ¿sabes? Hostia, pues está buenísimo, Otro de nuestros platos estrella es la pata de pulpo a la gallega, pero versionada de la olla, donde el aceite y el pimentón se incorporan con un zumo de pescado y esto le da un aroma mucho más potente al pulpo que además de hervirlo se marca luego a la plancha. Y luego le tiramos un poquito de sal volcánica para que dé un aroma ahumado que le da un toque muy bueno. Adelante. Instrucciones: pulpito, patata y hoja. La hoja le da el toque. ¿Y esto? Espectacular. Y para acabar, es un canelón de pasta fresca relleno de carrillera de cerdo confitada, ¿vale? Con su salsita también por dentro. Y la bechamel es con queso y diazaba y un poquito también rayito por encima. A ver qué os parece y con esto terminamos. Solo faltaban los postres, Pues nada, como ha dicho Jordi, esto es... bueno, yo creo que no hay palabras para describir lo que ha dicho él mejor. O sea, también tiene QR para identificar cada canelón. Según he entendido. No digas eso. Eso es mentira. La gente ya lo sabe, ¿no? Hostia, está bueno, Joder, es que no tengo hambre, pero es que está bueno, coño. Hostia. Me parece que la salsa es de leche de míparo, creo. Creo. Surtido de 3 de nuestros postres caseros. Vale, empezando por unos canutillos de hojaldre y crema de limón. Así muy cítrica para que el paladar pues haga incluso salivar. Tenemos el tiramisú, también casero, con cacao, mascarpone y mojadito en café. Y el pastel de queso tipo cheesecake, que también hacemos nosotros con un coulis de frutos rojos por encima. A ver qué os parecen, Acabamos con algo dulce. A ver, eso de canutillos... Bueno, Si esto parecen trompetas. bueno, le damos, ¿no? ¿O qué? Hostia, está increíble la presentación, es increíble. Yo me cojo mi canutillo ya. Pero el canutillo es cabrón, que iba a hacer una foto. Ay, perdón. Bueno chicos, hemos estado aproximadamente 1 hora y media cenando. Para todo el menú que nos han presentado, más o menos en torno a unos 150 euros total entre los tres. Y creo que a nivel personal es un local muy bueno y que a mí personalmente me ha gustado mucho. Sí, lo corroboro completamente. Al final no era un gastronómico, tampoco era un restaurante al uso, entonces hemos comido muy bien por un precio considero que adecuado, por lo tanto... Estaba genial. Muy buen aprobado. Poco más que añadir chicos, fin del día, nos vamos a dormir y mañana seguimos con la velada. Claro. Bueno amigos, estamos ya aquí en el pabellón de Badalona. Acabamos de pasar el control. Siento no haber podido grabar antes, pero la verdad es que fuera es un caos, esto es impresionante. Vamos ahora para adentro para el pabellón y seguimos. Estoy muy nervioso, o sea, lo de fuera es espectacular, pero lo de dentro, ahora lo veréis. La fila 49. Increíble.
Tiene la culpa de que estemos hoy aquí todos nosotros. ¿Quién puede ser? O sea, creo que en el vídeo no se aprecia la calidad del evento. Tenemos aquí arriba Carola. Expulsito. Esos cruces, vamos a ver cómo asimilan. No sé, estamos bien. Los boxeadores se quieren medir. Supongo, Jaime, que están bien. ¿Cuáles son tus sensaciones? Romper a sudar. Muy técnico. ¡Bien Expulsito! ¡Con el ataque del público! ¡Qué barbaridad! Pero un poco las hostilidades, pero creo que créase de ese golpe. Golpe atrás que no se puede No se realizar. puede, no, es el rabbit punch, errores y eso está bien. Solo que va a haber un momento, ya ahí está Carola con ese ataque, que logra un poquito al frente, puede tener mucho ganado. Del combate, porque hasta ahora han estado muy igualados. Vemos aquí, se buscan. Van a llegar. Carola haya metido una buena combinación, en medio sonreía, Expulsito, algo que quiere decir que le llega, pero muy valiente, intenta también. ¡Final! Bueno, final. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Muy igualado esta. Yo creo que el primero se lo lleva Expulsito, segundo Carola, tercero. El tercero está muy igualado. Igualado. En la esquina. Roja. Expulsito. ¡Se lo lleva! ¡Expulsito se lo lleva! Para muchos la gran sorpresa. ¡No me lo puedo creer! ¡Se pone a llorar Expulsito! Le voy a pedir a nuestra amiga Ari Gameplay. Preparado ya para empezar este segundo combate de la velada del año 2. Primer asalto. ¿Cómo ha salido para Zetamor? ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué agresividad, Rebel! En estos primeros segundos se ha tenido muchas ganas. Están completamente locas. Están muy agresivas, Jaime. ¿Qué estamos viendo? Frecuencia de golpeo es impresionante por parte. Cuidado. No, tropezón. Aquí yo creo que Segundo asalto. Yo el primero, Jaime, quizás se lo daría un poquito para Zetamor, ¿no? yo también la he visto. Cuidado que sale Ari con todo, está contra las cuerdas. Quizás las mexicanas ya han pensado en su esquina que había perdido el primer asalto y ahora está un poquito más activa. Ahora tiene que pasar un poquito, capear el mal trago. ¡Hoy! ¡La ha conectado mucho, Rebel! la está ¡Le enganchando. estaba llevando! Todos los golpes llegan porque tienes una percepción de que en cuanto Claro. tienen las manos Y siguen de momento Jaime con el mismo ritmo que los anteriores. les quedan 2 minutos. Entonces, Como en el segundo. Muy Lo bien. está parando muy poco Rebel en el combate. Están muy parejos. Ojo, Ari, que está muy agresiva. Cuidado, Aquí se decide todo.
De este segundo combate para Zetamor, que intenta terminar con el intercambio. Algo le En la esquina azul, que suba al cuadrilátero Por favor, que suba al ring Te dije que es el que más difícil, me parece saber cuál va a ganar. Suena la campana, se mueve la mesa, porque está Momo, después de uno de los golpes. Esto Momo no es una que ha cuenta. recibido. Esto no es ágil, está dominando este primer asalto, pero Momo se la dio a Albert. Impresionante, impresionante, esto es un cambio de ritmo, la pelea ha cambiado completamente. Tener cuidado con ese jab. Si consigue esquivar ese y entrar en la corta distancia, puede ganar. Si no, lo tiene muy complicado. Esquina, Albert sabe Momo que si se queda en la esquina tiene problemas. Momo viene con el contraataque, le conecta una, busca la segunda. Otro golpe atrás, otro golpe atrás. Para que la gente lo sepa, no para de sangrar, no para de sangrar. Momo tiene la cara reventada. Tampoco sé si a Momo esto le sienta mal Reven, porque tampoco sé si tiene energía, ¿eh? Lo va a parar, lo para. en la esquina. Roja, Viru. Perdió el año pasado, repitió en la segunda velada. ¡Victoria! Huele mal, huele muy mal. Yo creo que, a ver, tenía que haber sido así. El combate se decantaba más por Virus. Momo ha tenido buenos momentos, pero las hostias que le ha repartido Momo a Virus no tenía ningún tipo de sentido. Un punto global, yo creo que Virus se lo llevaba, pero oye, muy buen combate. Al papá de todos ya prácticamente, ¿no? Luzu, por favor, vente para aquí. Que suba al cuadrilátero, Lobito. ¡Qué espectáculo estamos viviendo aquí en el Pabellón Olímpic de Badalona! Atropellar. Acaba de empezar el combate, Lolito que sale fuerte, Luce también responde. ¡Qué barbaridad de combate, Reven! Ahora también el que estamos teniendo, ¿eh? Derecha, me parece impresionante. Muy bien Lucio esquivando, bien cubriéndose. Vamos a ver. Cuidado con la garra. Yendo con mucha intensidad, pero hay que recordar que son 9 minutos de combate y que si esto se alarga, Luzu debería estar más en forma física. Qué bonito. Cómo le ha metido el upper, por dentro de la guardia, ha entrado perfecto al mentón, muy bien. De nuevo Lolito. Esto por Luzu, claro. Cuidado, cuidado con Luzu. No sé si va a poder seguir, Se acabó. No. Se acabó el combate, yo creo. Se ha lesionado Luzu. Qué lástima. Qué lástima. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A mí lo que me jode son 5 meses, 4 meses de preparación. De momento, el mejor combate ha sido el de las tías de lejos. Nadie ha tenido la culpa de esto, pero a ver, decepciona. El hombre que tiene muchos nombres, la princesa de internet, Mr. Jagger. Y que vaya subiendo
favor, redoble de tambores. Devuelvan a su sitio, se ha venido arriba. Chaval, aprende, chaval. Chaval, aprende. No lo hagas otra vez, no lo hagas otra vez. Para tu padre y para tu madre, quédate ahí. No te muevas. Tu sitio, chaval. Ahora llega el momento de la verdad. Comienzan las hostilidades en la estelar y parece que sale. Rivales y es lo que está intentando hacer. Es muy rápido Jagger, es muy potente. Hostia, Jagger. Cuidado con Jagger, que aguanta la espada. Cantada. Hay un intercambio descarnado. Cuidado con los golpes. Cuidado el abrazo. Realmente buscar segundos extra. Es lo que me pasa a mí mucho en el pádel, ¿no? Que buscan los golpes y te falta el aire. Lo del público Reven es creo que Jagger tiene, seguía espectacular. Había muchos comentarios en redes sociales, Albert, sobre que Bustamante podría tener mucha ventaja, pero no, aunque parece que vamos a llegar al tercero. Sí, muy bien. Tiene esto porque Saqueta hasta el casco Bustamante. No puede Bustamante, me parece. No puede, se acabó, KO. ¡Victoria! ¡KO técnico! Esquina azul, la princesa Mr. ¡Todo para Jagger! ¡Le queremos ver en una tercera, Albert! ¡Le queremos ver en una tercera, Jaime Reven! Luego hablaremos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! Bueno amigos, pues nada, ya estamos aquí en la Plaza Cataluña. Siento no haber podido grabar nada más, aún fuera porque era un caos. Eso sí, el evento, tengo que dar desde aquí la enhorabuena a Ibai y a la organización, ha sido espectacular. Sí que es verdad que los combates me han sabido un poco mal respecto Virus Momo, que se ha acabado antes. Luego Luzu Lolito ha sido un poco fake, pero bueno, también es cosa de la salud. Y Bustamante Jagger pintaba combatazo, pero al final, bueno, también entiendo que Bustamante llevaba poca preparación. Apenas me parece que llevaba 5 semanas desde que se lo dijeron hasta el combate, así que bueno, no hemos podido hacer nada más. De todas formas, bueno, repito que ha sido espectacular la experiencia, creo que ha sido un eventazo. Pabellón de Badalona lleno, Duki y Bizarrap sobre todo han reventado lo que es aquello. Y bueno, poco más que añadir. Cacao, ¿cómo lo ves? Yo lo que tengo que decir es que aunque pueda haber parecido una sensación agridulce por la falta de rounds de los combates, para mí ha sido sobrecogedor, ha sido brutal. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, sabéis, darle un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis, darle a la campanita para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo.